La predicación del día de hoy se encuentra basada prácticamente en todo el capítulo 10 de Primera de Corintios. Sin embargo, me pareció que estos versículos del 29 al 11:1 resumen o expresan muy bien la idea de todo el capítulo. ¿Cuál es esta idea principal del capítulo? Se trata acerca de cuidar nuestro testimonio, de guardar nuestro testimonio. Y me gustaría leerles el versículo o el pasaje completo de 1 Corintios capítulo 10. Voy a leerlo en una traducción que personalmente a mí me gusta mucho, que es la Nueva Biblia de las Américas. Si tienen oportunidad de adquirir una, se las recomiendo mucho. Voy a leerlo, dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar, nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Muy bien. Entonces, hermanos, quiero invitarlos a que tengan este pasaje de 1 Corintios capítulo 10 a la mano, porque lo vamos a estar consultando, ¿no?, a lo largo de toda la predicación. Alguien dijo alguna vez que los cristianos tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio debido a que somos la única Biblia que los incrédulos alguna vez leerán. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayoría de las ocasiones el incrédulo
no será expuesto directamente a las Escrituras, sino que lo único que recibirá del Evangelio será nuestro ejemplo de vida y nuestra predicación. Por eso decimos que muchos, la única Biblia que alguna vez leerán será la vida del creyente. Por esta razón, hermanos, y por algunas otras, vemos que el testimonio es muy importante. En primer lugar, precisamente por esto, porque nosotros somos la única Biblia que ellos alguna vez van a leer. En segundo lugar, porque un mal testimonio hace que el creyente y el cristianismo en general pierdan su credibilidad. Y por lo tanto, la predicación efectiva del Evangelio se va a ver obstaculizada o en algunas ocasiones se va a ver incluso imposibilitada. Hay personas creyentes que viven sus vidas de tal manera que los que lo ven es como si se volvieran inmunes al cristianismo, como si se volvieran inmunes al Evangelio, como si la vida del creyente es tan impía o da tan mal testimonio que es como si vacunara a otras personas contra el cristianismo. Y en tercer lugar, porque un mal testimonio puede hacer que otros hermanos, otros creyentes, descuiden su santidad y caigan en diversos pecados. Al ver que otro creyente está participando de tal o cual cosa, entonces se hace fácil a esa persona también participar de lo mismo. Por esas tres razones es tan importante que nosotros cuidemos y cuidemos a lo sumo nuestro testimonio. Y creo que ese es el tema central de todo el capítulo 10 de 1 Corintios. Pero esta idea central se expone en 5 ideas o 5 enseñanzas que giran en torno precisamente a este punto de cuidar nuestro testimonio. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos va a dar 5 pautas o 5 instrucciones que nosotros debemos seguir para cuidar el testimonio. ¿Cuáles son estas 5 pautas, estas 5 instrucciones? Primero, que nos cuidemos de lo que es explícitamente pecaminoso. Vamos a ver que en la primera parte del capítulo Pablo se enfoca precisamente en que nos cuidemos de lo que es explícitamente pecaminoso. Y el segundo punto es como un anexo del punto anterior, porque Pablo se toma el tiempo para explicarnos uno de estos pecados, digamos, que es la idolatría. Dedica un apartado de este capítulo a hablarnos específicamente de la idolatría. Posteriormente nos habla de cuidar la conciencia de nuestro prójimo. Después nos habla de no exponernos a ser juzgados por los incrédulos. Y por último, que vivamos dando gloria a Dios en todo lo que hagamos. Estas son las 5 ideas que vamos a estar exponiendo el día de hoy, si es que el tiempo nos lo permite. Esta predicación quizá va a ser un poco más extensa de lo que normalmente estamos acostumbrados, pero espero que nos alcance el tiempo. Y el primer punto que vamos a estar platicando el día de hoy es cuidarse de lo explícitamente pecaminoso. Y si usted quiere tomar nota de esto, lo podemos encontrar en los versículos del 1 al 4 de este pasaje de 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4. Aquí Pablo hace o establece un paralelismo claro entre el pueblo de Israel y la iglesia, ¿sí? Entre la peregrinación de los hebreos por el desierto y la peregrinación de los cristianos en esta vida. Y me parece muy interesante que toma varios de los elementos de la historia para hacer referencia a la iglesia. Por ejemplo, menciona que todos fueron bautizados en el mar y en la nube, así como los miembros de la iglesia han sido bautizados en Cristo. Dice el versículo 2, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces vemos que aquí se habla del alimento espiritual, se habla del agua de la roca, estableciendo un paralelismo entre la cena del Señor que celebramos los cristianos actualmente y la bebida que ellos, la comida y la bebida que ellos recibieron, ¿sí? El maná y el agua de la roca. Así que, hermanos, aquí esto se nos explica para que no quede lugar a dudas que Pablo está tomando como referencia el pueblo de Israel y está estableciendo un paralelismo con la iglesia actual. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Entonces, Pablo está diciendo, acuérdense que el pueblo de Israel hizo lo mismo que ustedes. Ustedes son la representación actual del pueblo de Israel y recuerden que Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Aquel pueblo que fue testigo de los milagros y maravillas que Dios hizo para librarlos de los egipcios. Y recuerden que ellos cruzaron el mar, ellos vieron la nube, ¿sí? Ellos bebieron de la roca, comieron del maná.
vieron todas estas señales, vieron todas estas maravillas, y aún así Dios no se agradó de la mayoría de ellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios no se agrada de la mayoría de los que están en la iglesia. Veamos qué continúa diciendo el pasaje. Voy a leer ahora del 6 al 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El paralelismo establecido aquí, hermanos, es importante porque aquella historia fue escrita como ejemplo para nosotros, como dice el versículo 11. ¿Ejemplo para qué? Precisamente para que nosotros no seamos como ellos. Pues se dice que no seamos codiciosos como ellos, que no murmuremos como ellos, que no provoquemos a Dios como ellos lo provocaron, etcétera, etcétera. Nos advierte, hermanos, aquí sobre el comportamiento explícitamente inmoral que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Digo explícitamente porque, como veremos más adelante, hay ciertas situaciones de las cuales Pablo también nos va a advertir. Áreas que nosotros podríamos pensar que son áreas grises, ¿no? Y digo áreas grises entre comillas, porque vamos a darnos cuenta que realmente no lo son. Pero vamos a ver que sí hay ciertas actividades o ciertas prácticas en las que nosotros debemos o no debemos participar de acuerdo con nuestra conciencia. Pero en esta primera parte, Pablo está hablando de aquello que es explícitamente inmoral. Y aquí algunos podrán preguntarse, ¿a qué te refieres con el comportamiento explícitamente inmoral? ¿Qué es eso? Bueno, una respuesta válida sería que un comportamiento explícitamente inmoral es el que se opone a los 10 mandamientos. Esta semana estuve escuchando un podcast, ¿no? Y es el podcast del pastor R.C. Sproul, que pues ya pasó a la presencia del Señor. Y él estaba hablando de que estaba en una clase de seminario teológico, ¿verdad? Y en el primer día de la clase que él iba a estar impartiendo como profesor, él hizo una encuesta. Y él le preguntó a sus estudiantes, más bien les pidió a sus estudiantes que en una hoja ellos escribieran en orden los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces, pues para no hacer la historia muy larga, dice que la gran mayoría, el 80% no supo poner los 10 mandamientos en orden. Y de ese restante que sí lo pudo poner en orden, más bien un pequeño porcentaje sí pudo decir los 10 mandamientos, como el 20% sí pudo poner los 10 mandamientos, pero no los pudieron poner en orden. Y eso nos habla, hermanos, de la importancia que le estamos dando actualmente en la iglesia a la ley moral de Dios. La importancia que le estamos dando al Antiguo Testamento en general. Y les voy a hacer una confesión. En el momento yo puse pausa al podcast y traté de enumerar los 10 mandamientos y sorpresivamente no pude hacerlo. ¿Sí? Y eso fue una llamada de atención del Señor para mí. Yo mismo tengo que darle más importancia a los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Así que cuando hablamos del comportamiento explícitamente inmoral, estamos hablando de aquello que se opone directamente a los mandamientos de Dios, aquello que se opone directamente a los 10 mandamientos. Y esto es un buen punto de partida para determinar si algo es explícitamente inmoral. Ahora, hermanos, esto es para aquellos que demanden citas o para aquellos que demanden referencia, porque claramente no necesitamos un doctorado en teología para saber que robar está mal, para saber que el adulterio está mal, incluso para saber que la idolatría está mal. Y vemos que Dios se desagradó de la mayoría de los israelitas por su comportamiento inmoral. Y la advertencia a la iglesia es precisamente que nos esforcemos por llevar una vida piadosa, que nos cuidemos de la inmoralidad. No sea, hermanos, que Dios se desagrade de nosotros. Dios se desagradó de los israelitas, pero eso está escrito como ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo, a fin de que nosotros mismos no caigamos en el desagrado de Dios. Veamos lo que dice versículos 12 y 13. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado,
no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Si Él es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Después de esta advertencia de que no tengamos un comportamiento inmoral, vienen estos dos comentarios adicionales. Primero dice que el que crea estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Aquellos hermanos que están progresando en la santidad, que de repente tienen un servicio, ¿no? un cargo importante, entre comillas, en la iglesia, aquellos a los que los demás consideran como buenos cristianos, ellos están ante un peligro inminente. Y este peligro es llegar a creer que están firmes. Porque aquí dice, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Porque cuando uno piensa que está firme, puede caer en el exceso de confianza. Y alguien con exceso de confianza puede bajar la guardia, puede dejar reconocer que Dios es su fortaleza y puede volverse una presa muy fácil para el maligno. Irónicamente, hermanos, entre más una persona avanza en su santidad, parece estar más expuesta a caer en el exceso de confianza. Y esto no significa, hermanos, que no debemos procurar la santidad, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, ¿para qué me esfuerzo en procurar la santidad si de todas maneras eso me expone más al pecado? No, no es así. Más bien es una advertencia contra llegar a creer siquiera que estamos firmes o bien parados. Es una advertencia contra llegar a creer que porque hemos progresado en la santidad ya somos inmunes al pecado. La advertencia no es a buscar la santidad, la advertencia es a llegar a creer que estamos bien parados solamente porque hemos progresado en la vida espiritual. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que pensemos en la persona más buena, en la que ustedes considerarían la persona más piadosa que conocen. ¿Tienen alguien en mente? Estoy seguro que a todos se nos viene una persona a la mente. Bueno, esa persona está expuesta al pecado. Esa persona, aunque sea un pastor reconocido, un teólogo importante, alguna figura histórica de la iglesia, esa persona estaba expuesta al pecado. Porque ser creyentes, hermanos, no nos hace inmunes al pecado. Por eso es bien importante y por eso hace hincapié en que debemos cuidar nuestra santidad, para que no caigamos en el desagrado de Dios. Porque Él sabe que estamos expuestos. Ahora, el segundo comentario, hermanos, parece tener una connotación positiva, pero la verdad es que a mí no me parece que sea una connotación positiva. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Parece ser algo esperanzador, ¿no? Saber que es posible salir victorioso ante las tentaciones que enfrentamos. Dice que, más bien, Dios nos promete que nos va a dar una vía de escape, que nos va a dar la salida de la tentación. Pero ¿sabe qué? Ese es precisamente el problema. Porque quiere decir que cuando nosotros pecamos, siempre tuvimos la opción de no pecar, siempre tuvimos la vía de escape y nosotros conscientemente decidimos el pecado. Cuando llega ese momento decisivo, cuando estamos frente a la tentación, nosotros tenemos la opción de pecar o de no hacerlo, porque Dios nos ha prometido darnos esa vía de escape. ¿Y sabe qué? Cuando pecamos es porque nosotros le dimos la espalda a Dios, le dimos la espalda a esa opción que teníamos de no pecar y nos fuimos directo al pecado. Nadie puede alegar inocencia aquí. Todos los que pecamos lo hacemos conscientemente, porque Dios siempre nos da una vía de escape. Y nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos parados frente a la tentación nos damos cuenta que hay forma de escapar de ahí. Pero nos gana ese deseo, nos gana ese ímpetu, nos gana la carne y preferimos el pecado. Entonces, hermanos, lo que quiero que veamos esta mañana es que Pablo hace énfasis en que debemos cuidar nuestra santidad, que debemos cuidarnos de aquello que es explícitamente inmoral, que debemos procurar obedecer los mandamientos de Dios, y esto es un asunto muy serio, es algo que debemos tomar con seriedad. Por eso, hermanos, es alarmante que no podamos nombrar los 10 mandamientos, que yo mismo no pueda nombrar los 10 mandamientos. Tenemos que darle un peso mayor en nuestra vida a la ley de Dios, porque eso es lo que nos enseña lo que es moral, lo que es agradable delante de Dios. Esto es fácil de decir, pero es algo extremadamente difícil de llevar a la práctica. Y Pablo nos invita a que hagamos énfasis en esto. Les dice, acuérdense que el pueblo de Israel, más bien acuérdense que ustedes son la representación actual del pueblo de Israel y Dios se desagradó de ellos por su inmoralidad.
Y entonces, hermanos, después de esto, Pablo toma un tiempo para hablarnos de un pecado en particular. Él ya nos habló que debemos cuidarnos de la inmoralidad, pero Pablo se toma el tiempo para explicarnos un poco más ahora acerca de la idolatría. Entonces vemos que es como una continuación de la idea anterior, en donde está hablando de la inmoralidad, ahora nos habla de la idolatría. Y se toma el tiempo para hablarnos de la idolatría porque esto va a servir como base para lo que Pablo va a explicar más adelante. Y me gustaría leerles los versículos 14 al 22. Dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Muy bien, hermanos, vemos en esta parte que Pablo nuevamente establece un paralelismo o hace una comparación, pero en esta ocasión, entre los paganos y entre la iglesia, pero en un sentido negativo. Porque hace una comparación entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. La mesa del Señor en esta parte se refiere particularmente a la cena del Señor, es decir, partir el pan y beber la copa. Y así como los cristianos participan de la mesa del Señor, los paganos también tienen prácticas para adorar a sus ídolos y de esa manera participan de la mesa de los demonios. La premisa de Pablo es esta. Si nosotros hemos sido redimidos y participamos de la cena del Señor, ¿cómo vamos a participar también de las prácticas religiosas de los paganos? Y Pablo también nos aclara que los ídolos nada son. Es decir, el hecho de que nosotros no debamos participar de la mesa de los demonios, de estas prácticas idolátricas, no es que estemos reconociendo como cierta validez, ¿no? Como si participar de los sacrificios a los ídolos les diera como cierto poder a los ídolos, ¿no? Como si nosotros dijéramos, yo no participo porque al participar estoy participando de la competencia, ¿no? Supongamos. No, el hecho de que nosotros no participemos no es porque le demos una validez a los demonios o a los ídolos. Más bien, nosotros no participamos de sus prácticas religiosas porque eso precisamente se llama idolatría, que es algo detestable para el Señor. No es que los ídolos sean algo, sino que en el momento en el que nosotros adoramos algo que no es Dios, entonces nosotros estamos cayendo en la idolatría. Y dice en Éxodo que Dios es un Dios fuerte y celoso. Dios quiere toda la gloria para Él. Y no la quiere como un capricho, la quiere porque la merece. Porque Él es el único ser supremo. Él merece toda la gloria y toda la honra y nosotros no tenemos por qué participar de las prácticas idolátricas de la adoración a los ídolos. Y esto, hermanos, debe recordarnos que en la actualidad hay cosas en las que el cristiano definitivamente no debe participar. Algunos ven como algo muy inocente estar en una reunión de adoración de otras religiones o participar de ciertas ceremonias religiosas o hacer ciertos rituales, ¿sí? Tener ciertos artículos, ¿sí? Pero debemos recordar que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De repente estamos tan acostumbrados a pensar que vivimos en una cultura occidental donde supuestamente hay un solo Dios, ¿verdad? Donde la religión dominante supuestamente tiene un solo Dios, pero que si nosotros analizamos sus prácticas, en realidad son prácticas de adoración a los ídolos. Y no debemos tomar a la ligera participar de esas cosas.
De repente nos invitan a ciertos lugares y ahí hacen rituales ancestrales, ¿no? Y no debemos tomar a la ligera esas cosas. Tenemos que indagar de qué se trata. Porque Dios es un Dios fuerte y celoso. Hermanos, las puertas de la iglesia están abiertas para que venga cualquier persona, de cualquier contexto, de cualquier etnia, de cualquier cultura, de cualquier religión, que quiera escuchar la palabra de Dios. Que venga y vamos a predicarle el Evangelio, vamos a predicarle la palabra de Dios. Pero hermanos, no tenemos la misma apertura de adentro hacia afuera. No tenemos la misma apertura en el sentido opuesto. Nosotros podemos recibir al que quiera venir, pero nosotros no podemos ir a donde nosotros queramos ir. Nosotros no podemos participar de lo que queramos participar. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos, porque la mesa del Señor nos merece una lealtad y nos merece respeto. No te confundas, hermano, creyendo que al participar de estas ceremonias, al asistir a sus templos o a sus reuniones, les vas a dar buen testimonio, porque no es así. No solo estás manchando tu testimonio, sino que estás deshonrando a Dios y estás traicionando la mesa del Señor. Y esto nos lleva, hermanos, al tercer apartado, que es cuidar la conciencia del prójimo. Y de esto Pablo nos va a hablar a partir del versículo 23. Y este es un pasaje muy popular, ¿no? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y aquí Pablo nos está hablando de las prácticas, en el apartado anterior nos está hablando de las prácticas franca y claramente idolátricas, pero a partir del versículo 23 ya nos va a hablar de otras prácticas que pareciera que son áreas grises, ¿no? Pareciera como que es algo confuso, es algo borroso, es algo difícil de entender si nosotros podemos participar de esas cosas o no. Y estos versículos del 23 al 30, el comentarista Matthew Henry dice que Pablo está hablando de lo que él llama el banquete común. Porque una cosa es que nuestros amigos inconversos nos inviten a participar de alguna ceremonia o de algún ritual religioso, de algún ritual pagano. Pero otra cosa muy diferente es que nos inviten a alguna reunión familiar o alguna reunión amistosa. Y es precisamente esto a lo que el comentarista le llama el banquete común. Sí, las reuniones comunes. Cuando nos invitan a alguna reunión de convivencia social, digamos. Y yo les mencionaba que este versículo 23 es un versículo muy popular y es un versículo que muchos sacan de contexto para abogar por una supuesta libertad cristiana, que más bien se convierte, hermanos, en un libertinaje. Porque ellos afirman que pueden hacer lo que quieran porque todo es lícito. Y siempre y cuando no hagan daño a otros o a ellos mismos y no derribe su relación con Dios, entonces está bien lo que quieran hacer. Y esto a primera vista puede que suene bien. Bueno, finalmente, si no me estoy haciendo daño a mí, si no estoy dañando a otros, pues ¿qué importa? Es algo bueno, todo me es lícito. Eso dicen ellos, ¿verdad? El problema, hermanos, es que cuando nosotros consideramos más seriamente esa forma de pensar, esto da pie a un moralismo subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que está mal para ti, quizá está bien para mí. Quizá esto a ti te parece que no edifica, pero yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo puedo vivir en fornicación, puedo ser un borracho, puedo ser un mentiroso, pero finalmente todo me es lícito y estas cosas que hago, pues realmente no tienen un impacto tan grave, ¿no? Entonces, pues Dios y yo estamos bien. De todas maneras, yo puedo vivir mi vida como yo quiera y yo me arreglo con Dios en lo personal y Dios y yo estamos bien. ¿Cuántos hemos escuchado a una persona hablar así? ¿Cuántos hemos escuchado a una persona que piensa de esa manera? Yo estoy bien con Dios. No te metas en mi vida, yo estoy bien con Dios. ¿Sí? Irónicamente, este tipo de pensamiento es justo lo que Pablo está atacando aquí. Este versículo que estas personas utilizan para reforzar su forma de pensar es justo lo que Pablo está atacando en este versículo. Algunos comentaristas afirman que esta frase, todo me es lícito, es una especie de refrán o idea que se había difundido en la iglesia de Corinto. Y Pablo en realidad lo que está haciendo es que está censurando o corrigiendo esa idea. Como si dijera algo así: ustedes dicen, todo me es lícito. Sí, pero no todo conviene, no todo edifica.
Ustedes piensan que todo es lícito, pero deben tener cuidado, porque no todo conviene, no todo edifica. Volviendo al banquete común y habiendo aclarado el versículo 23, el apóstol nos ayuda a resolver las situaciones que aparentemente se encuentran en esta área gris, en esta área confusa, ¿verdad? En donde parece que lo que podemos o no podemos hacer, aquello de lo que podemos o no podemos participar es algo confuso y subjetivo. ¿Y cuál es la clave que Pablo nos da aquí? Pablo nos invita a apelar a la conciencia. Y ojo, porque dice no a la conciencia propia, sino a la conciencia del prójimo, sea creyente o no creyente. Y esto lo vamos a ver. Denme un momento, perdí la cita. Versículo 29. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? Quizá, hermano, tu conciencia, hermano o hermana, tu conciencia es tan fuerte que tú entiendes que no hay nada de malo en comer carne que fue sacrificada a los ídolos. Hablando de este ejemplo que nos da Pablo. Eso es algo que puede seguir pasando hoy en día, créanlo o no. Aún hoy en día puede que estemos comiendo carne que ha sido sacrificada a ciertos ídolos. ¿Sí? Eso es algo que todavía existe, tal vez no con tanta intensidad como lo era en la época de la iglesia primitiva, pero eso es algo que todavía puede ocurrir. Pero lo importante aquí no es si tu conciencia es lo suficientemente fuerte para comprender eso. Aquí no se trata de si nosotros podemos entender que los ídolos no son nada y que nosotros podemos comer y no tener culpa porque finalmente los ídolos nada son, porque finalmente todo me es lícito. El apóstol Pablo nos enseña que podemos comer lo que sea si damos acción de gracias por esa comida. Dios santifica esa comida. Pero aquí el punto no es si nosotros podemos entender eso. Aquí el problema es si el que está participando conmigo en eso tiene una conciencia tan fuerte como para comprender eso. Por eso dice aquí que si te enteras o es del conocimiento público que aquello fue sacrificado a los ídolos, es mejor no comer, para no herir la conciencia de nadie. Quizá tú entiendes que es lícito comer lo que sea. Quizá tú lo entiendes, pero claramente ni conviene ni edifica, porque va a herir la conciencia del otro. A veces los de conciencia débil serán los incrédulos, pero muchas veces, hermanos, los de conciencia débil van a ser los creyentes dentro de la iglesia, especialmente los más nuevos. Hay personas que no van a ser capaces de comprender eso. Y nosotros, por causa de los de conciencia débil, es mejor que nos abstengamos. Aunque nosotros reconozcamos que no hay ningún problema en hacer tal o cual cosa, pero si mis hermanos de conciencia más débil, o si los incrédulos de conciencia más débil, no lo comprenden así, es mejor que yo me abstenga. En ese sentido, entonces ya no es un área gris, porque Pablo nos está dando la clave para poder entender estas porciones o estas actividades que de repente no están claramente prohibidas o permitidas en la Escritura. Algunos preguntan si podemos comer platillos exóticos como, no sé, carne de reptiles o cosas por el estilo. Y bueno, recordemos, hermanos, que en el libro de Hechos, en el primer concilio, solamente se prohíbe comer sangre y ahogado. Pedro recibió una visión en donde Dios le ordena comer animales que antes eran considerados inmundos. Dios le ordena a Pedro que haga eso. Y dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Pablo menciona que podemos comer lo que sea porque es santificado cuando damos gracias por ello. Así que, hermanos, si nosotros intentamos buscar una porción de la Escritura en donde se nos diga, no puedes hacer esto, no puedes comer esto, no la vamos a encontrar, ¿sí? Pero debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo me siento en mi conciencia al respecto? Eso es lo primero. ¿Puedo yo estar tranquilo comiendo esto o aquello? Porque si yo creo en mi mente que estoy pecando al comerlo, si no estoy plenamente convencido de que comerlo no es pecado, verdaderamente aquello se convierte en pecado. Porque dice el apóstol Pablo, en Romanos 14, si quieren buscarlo, versículo 23, que todo lo que no se hace en fe es pecado. Los veo como con cara de what, así que vamos a leerlo. Romanos 14, 23.
Pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y yo les invito a que lean todo este capítulo 14 de Romanos, porque precisamente está hablando justo del tema de comer carne. Y justo de este principio que nosotros debemos tomar, acerca de tomar en cuenta la conciencia del otro. Entonces, hermanos, si la respuesta a esta pregunta es no, no creo que al comer esto estoy pecando, ahora debo preguntarme, ¿qué piensa la otra persona con la que me encuentro al respecto? Nosotros debemos cuidar la conciencia del prójimo, porque si alguno de ellos considera que comer esta carne es una violación a los mandamientos de Dios, será mejor no comer. No porque esté mal, sino porque voy a herir su conciencia. Y aquí estamos hablando de la carne, hermanos, pero estoy seguro que ya se les ocurrieron un montón de ejemplos más. Algunos preguntan si le está permitido a un cristiano beber alcohol, por ejemplo, escuchar música, ¿verdad? Algunos satanizan la música que no es cristiana y dicen que el cristiano definitivamente no debería escuchar ninguna otra música a menos que no sea música de alabanza. Algunos dicen que no debemos ir al cine, que no debemos ver series de televisión, que no debemos leer libros que no sean cristianos. Algunos incluso afirman que está mal tener redes sociales, participar ciertas disciplinas. No quiere decir que un cristiano no puede practicar karate, por ejemplo, ¿no? Practicar artes marciales mixtas, cosas por el estilo. Ser pintor, ser escultor, porque todas estas cosas no tienen ninguna connotación religiosa. Y muchas otras cosas que la Biblia no especifica claramente. La Biblia no me dice si puedo estudiar música o no. ¿Sí? La Biblia no me dice si puedo estudiar psicología o no. La Biblia no me dice si puedo entrar a una disciplina de artes marciales o no. Si queremos encontrar en la Biblia un pasaje, un versículo que nos diga, no puedes estudiar esto, no puedes estudiar aquello, de nuevo, no lo vamos a encontrar. Y estas, hermanos, no son áreas grises. Simplemente aquellas cosas no aportan a la salvación. Tenemos que recordar que la Biblia tiene un tema y un solo tema. ¿Y cuál es ese tema? Jesucristo. Jesucristo. La Biblia, hermanos, no es un libro, no es un reglamento, ¿sí? No es un reglamento que nosotros debamos leer, ¿no? Y para que nos va a enseñar lo que debemos y lo que no debemos hacer, porque ese no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia es enseñarnos a Cristo. ¿Y qué pasa con todas estas cosas que nosotros de repente nos podemos llegar a preguntar si es algo correcto o no correcto hacerlo? Bueno, primero pregúntate si en tu conciencia puedes hacerlo, sin herirte a ti mismo, sin dañarte a ti mismo, pero posteriormente, ¿puedo hacerlo sin herir la conciencia de los demás? Y este es el principio que nosotros debemos aplicar. Todo es lícito, sí, pero recuerden que algunas cosas, aun siendo lícitas, no son provechosas ni edificantes, por el contrario, destruyen. Tenemos que cuidar, hermanos, la conciencia de los demás. En cada cosa que hacemos, tenemos que cuidar nuestra conciencia, pero también tenemos que cuidar la conciencia de los demás. Y partiendo de este punto, Pablo también nos va a hablar de la siguiente idea, que es que no nos expongamos a ser juzgados por los incrédulos. Tenemos que reconocer que hay personas que tienen la conciencia débil y para las que muchas cosas que son lícitas, para ellas van a ser ilícitas. Voy a leer versículos 29 y 30. De nuevo, quiero decir no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Y aquí presten atención, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Y entonces, hermanos, vemos que además de la conciencia de otros, hay otra cosa que debemos cuidar. Pablo nos dice que no nos expongamos a ser juzgados por aquellos de conciencia débil. Que usemos nuestra libertad para decidir abstenernos, a fin de no ser objeto de censura, burla, crítica y juicio de los demás. Si yo sé que participar de esto o aquello no es pecaminoso, ¿por qué lo voy a hacer pecaminoso al exponerme a ser juzgado? ¿Por qué algo que es provechoso lo convertiré en un motivo para herir la conciencia de los demás? Sí pueden verlo. Quizá yo entiendo que hacer esto, que participar de aquello,
no es algo malo. Yo sé que si lo hago no voy a interrumpir mi relación con Dios, porque finalmente es algo superfluo, es algo irrelevante. Sí, es algo irrelevante. Pero ¿saben qué? Si yo lo veo y la persona que está conmigo, si yo lo veo, si yo lo hago, pónganle el nombre que quieran, y la persona que está conmigo considera que eso es pecado, entonces qué va a pensar esa persona de mí? Esa persona me va a juzgar por algo que yo sé que está bien. Si pueden ver entonces, todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Cómo puede llegar a pasar que hacer algo bueno puede ser algo que no edifica, que al contrario, destruye? Entonces Pablo nos está diciendo, algo que es bueno, algo que es lícito, no lo conviertas en algo pecaminoso por causa de los de conciencia débil. Tú sabes que es bueno, pero esa persona no lo sabe. Y entonces tienes que tener cuidado de no convertir eso bueno en algo pecaminoso. Y entonces Pablo nos invita a usar nuestra libertad para abstenernos de tal o cual cosa, a fin de cuidar la conciencia del otro, para no convertir eso bueno en algo pecaminoso, en una ocasión de caer para otros. ¿Por qué arriesgarme a manchar el nombre de Cristo simplemente para degustar algo? Yo sé que hacer esto está bien, pero si lo hago, esta persona que no entiende lo mismo que yo, me va a juzgar y va a pensar mal del cristianismo. Y entonces algo que es bueno se convierte en algo destructivo, se convierte en algo que no edifica. Y aquí voy a hablar un poco de mi experiencia personal o de mi punto de vista personal. Esa es precisamente la razón, hermanos, por las que yo prefiero no tomar alcohol, en las reuniones con incrédulos. Porque yo sé que la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, lo ven como un medio para perder el control de su comportamiento, para dar placer a su cuerpo. Claramente, hermanos, ellos lo ven como algo pecaminoso. Por eso lo hacen. Porque ellos sienten que cuando se juntan para abusar del alcohol, están portándose mal, y eso es lo que les gusta. Les gusta la sensación de que están haciendo mal. Esa es la razón por la que lo hacen en primer lugar, porque ellos lo ven como pecaminoso. Si no fuera pecaminoso para ellos, no les gustaría tanto, créanme. Y por eso procuran hacerlo cada fin de semana, ¿verdad? Y si yo participo con ellos, si yo participara con ellos, aunque yo sé que tomar un sorbo de alcohol, el Señor no me va a mandar al infierno por tomar una copita, ¿sí? No funciona así, no funciona así. Pero si yo lo hago con ellos, entonces, para ellos, yo estoy participando con ellos. Uno de mis amigos del trabajo dijo que uno de sus objetivos en la vida era un día tomar conmigo. Sí, porque él sabe que soy cristiano. Sí pueden ver el reto. Tú eres cristiano, yo te voy a hacer caer haciéndote tomar. Si yo tomara con él, yo no estoy haciendo nada malo. Siempre y cuando no abuse. Pero sí voy a herir su conciencia, porque para él me está haciendo pecar. Y para él yo estoy participando con él en sus pecados. Estoy hiriendo su conciencia. Y voy a ser juzgado por él. Ahí está, ¿no? Que muy cristiano. Sí pueden ver. Entonces, Pablo nos enseña, el Señor a través de Pablo nos enseña que usemos nuestra libertad para abstenernos. No para participar, sino para abstenernos cuando sea más prudente hacerlo. Que nos abstengamos cuando sea prudente por causa de los débiles. Ellos son débiles en su conciencia. Y para no ser piedra de tropiezo para ellos, para no herir su conciencia, para no ser juzgados de ellos, es mejor abstenerse. Y yo voy a usar mi libertad, no para hacer, sino para abstenerme. Así como debemos usar nuestra libertad, no para pecar, sino para no pecar. Amén. Por último, versículo 31 en adelante. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Versículo 1 del capítulo 11, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Normalmente el versículo 31 se utiliza para decir que cualquier cosa que hagamos, llámese trabajar, estudiar, platicar o lo que sea, lo hagamos de tal manera que demos gloria a Dios.
Y eso está bien, es una enseñanza bíblica y válida. De hecho, de niños a algunos nos enseñaban a repetirlo antes de comer, ¿sí? Decía, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y está bien enseñar eso, es bíblico. Pero debemos reconocer, hermanos, que el contexto en el que está escrito es una conclusión a la que llega Pablo después de explicar todo lo anterior. Estamos hablando del testimonio. Y la razón por la que es mejor abstenerse de ciertas cosas es porque todo lo que hagamos debe dar gloria a Dios. Pablo sigue hablando de estas prácticas. Pablo sigue hablando de aquello que puede ser lícito, pero que puede herir a otros, puede dañar a otros. Podrían aparentar ser algo perverso o algo pecaminoso para otros. Nuestro comportamiento, hermanos, aunque sea santo, no debe ser ocasión, como dice ahí, para hacer tropezar a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia. Dicho en otras palabras, ni a los incrédulos de cualquier contexto, ni a otros hermanos, ni a otros cristianos. De nuevo, hay cosas que podemos hacer que son lícitas, pero que si las hacemos, definitivamente no damos gloria a Dios, porque estamos haciendo tropezar a otros. Porque quizá esa otra persona no ha llegado al mismo entendimiento que yo tengo. Y al hacerlo, fíjense la contradicción, pero es algo verdadero. Es una aparente contradicción, ¿no? Que yo hago algo bien y no estoy glorificando a Dios, porque lastimo a otros, porque daño a otros. Así que, hermanos, es bueno hacer lo que es lícito, pero es mejor procurar agradar a todos en todo. Como dice Pablo, pues este comportamiento es el mismo que tuvo nuestro Señor Jesús en la tierra, a quien nosotros debemos procurar imitar. ¿Y a qué me refiero? Una vez escuché a alguien decir que el Señor Jesús se la pasaba de fiesta en fiesta, ¿no? Que se la pasaba yendo de reunión en reunión, pasándola bien, ¿no? Y es cierto, hermanos, que la Biblia habla de que Jesús estuvo en varias ocasiones rodeado de incrédulos. Y de hecho los fariseos lo acusaban mucho por eso. No solo se rodeaba de incrédulos, sino que se rodeaba de la que se consideraba la peor gente de la época. Prostitutas, recaudadores de impuestos, cosas semejantes. Pero la Biblia también nos dice que el Señor Jesús, siendo el Dios hombre, siendo el Mesías, nunca pecó. Y si Jesús estuvo en aquellos lugares, pero nunca pecó, nunca participó de sus pecados, nunca hizo tropezar a esos pecadores con los que se relacionó, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Cristo nunca hizo pecar a ninguno de ellos, nunca hizo tropezar a ninguno de ellos participando con ellos de sus pecados, al contrario. Él procuraba su salvación, Él sanaba a los enfermos, Él salvaba a los oprimidos. Siempre se acercó a ellos con el propósito de sanarlos y de salvarlos. Y en eso debemos pensar, hermanos, cuando estamos participando, tanto con otros creyentes como con incrédulos, tanto en el contexto de la iglesia como en el contexto afuera. Muchos se preguntan si yo puedo hacer tal o cual cosa. Tenemos que pensar en la conciencia del otro. Literalmente es lo que Pablo dice, no en la conciencia de ustedes, sino en la conciencia del otro. Y como les decía, hermanos, el cristianismo no es un reglamento. No es un reglamento en donde se nos dice lo que podemos y no podemos hacer como tal, como si fuera un reglamento estatal, ¿no? Como si fuera la Constitución. No es así. Más bien, la vida cristiana, ¿en qué consiste? Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el objetivo, esa es la razón de ser, del ser humano, darle gloria a Dios. Y nosotros le damos gloria a Dios. ¿Cómo? A través de santificarnos. A través de obedecer los mandamientos de Dios. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro comportamiento, como lo veíamos al principio. De la idolatría debemos cuidarnos, de la fornicación, de la mentira, del robo, todas esas cosas. Sí, tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que cuidar a los demás. Tenemos que cuidar la conciencia de los demás, porque en eso sí damos gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, ese es el tema que tenemos esta mañana. Doy gracias a Dios porque pudimos predicar su palabra y ahora los invito a que me acompañen en esta oración ya para terminar.